Hola, muchas gracias por estar una vez más en este canal Filosofía Espírita, donde el objetivo principal es aprender para crecer. Abre tu mente, abre tu corazón y que este mensaje provoque un cambio en ti. Desde la óptica espírita, hoy entenderemos algunos puntos importantes sobre el cáncer, enfermedad que no respeta a nada ni a nadie. Las causas son muy variadas. Pueden ser psicológicas, ambientales, hereditarias, por decisiones equivocadas en la vida presente y una más que la mayoría desconoce y que tiene su origen en vidas pasadas como consecuencia de aquellas acciones equivocadas y que necesariamente se reflejarán en la vida presente, pero no como un castigo divino, y sí como una oportunidad para reparar el periespíritu, que es el que está dañado y se refleja en el cuerpo físico. Como ya mencioné al principio, también es una enfermedad traída de vidas pasadas, pues estamos sujetos a la ley de causa y efecto, y dependiendo de nuestros actos negativos o positivos, podremos obtener salud o también podremos obtener la enfermedad como consecuencia de esos actos. De acuerdo con la doctrina espírita, el cuerpo físico es el reflejo de las condiciones espirituales del individuo. Por lo tanto, el cáncer puede ser una manifestación física de problemas espirituales que aún no se han resuelto y que son consecuencia de traumas, culpas y miedo, entre otros desequilibrios emocionales que son transmitidos al cuerpo físico desde el periespíritu. Johanna de Angelis, mentora de Divaldo Franco, nos aclara al respecto y habla sobre algunos factores emocionales que pueden desencadenar el cáncer, como por ejemplo, la angustia causada por una frustración es semejante a una densa carga tóxica que lentamente se aspira, envenenando a esa persona de una tristeza profunda y sin fin. El rencor produce ácidos destructivos que vorazmente consumen la energía vital del individuo, abriendo brechas intercelulares que desequilibran y promueven el surgimiento de varias enfermedades. El odio es un tóxico fulminante en el oxígeno de la salud mental y física del individuo, generando perturbaciones en el aparato respiratorio, digestivo y circulatorio, siendo entonces responsable de cánceres y raíz de desórdenes mentales que tanto sufrimiento causa en la tierra. El mal humor genera irritación y desencadena muchos males en las personas, provocando desajustes orgánicos y psicológicos por parte de aquellos que los alimentan, predisponiendo al cuerpo físico para el surgimiento de enfermedades psicosomáticas de complejo tratamiento, como el cáncer. La mentora también nos dice que el Evangelio es una fuente inagotable de optimismo y el espiritismo la doctrina que lo actualiza, invitando por lo tanto a los individuos a su continua transformación moral para poder alcanzar la madurez espiritual, para que un día, por merecimiento, podamos liberarnos de cualquier enfermedad que por el momento mucho dolor y sufrimiento nos deja cada día. A veces vemos a personas que tienen cáncer, pero esas personas no alimentan el odio o el rencor o el miedo. Y en esos casos, ¿por qué lo padecen? La respuesta está en reencarnaciones pasadas
que pueden influir en la vida actual, e inclusive ese cáncer puede haber sido una elección como parte de su planeación reencarnatoria. En otros casos, es el espíritu reencarnante quien ha decidido pasar por esa experiencia como una forma de expiación, tal vez por errores cometidos en el pasado, y el cáncer es como una forma de quitarse deudas de encima, o también como una prueba que él mismo escogió, porque el cáncer lo impulsará para buscar su elevación moral y espiritual. Hay algo interesante en relación al cáncer. Si éste está considerado en nuestra planeación reencarnatoria como expiación por deudas del pasado, significa que esa información ya la traemos dentro de nuestros genes, en nuestro ADN, y en el momento planeado el cáncer aparecerá. Pero si nuestro padrón de pensamientos es positivo, nuestra fe en los designios de Dios es sólida, si reaccionamos con optimismo ante las adversidades y hemos practicado el bien de forma sincera, desinteresada, todo eso puede impedir que el cáncer aparezca, pues muchas veces el individuo consigue dar un salto evolutivo cuando cultiva en él energías sublimes y restauradoras a través de su forma de vivir, que es una característica de las personas que llevan la vida con optimismo, fe y confianza en Dios. Y recuerda que cada uno tenemos nuestras necesidades particulares para evolucionar. Cabe aclarar que si el cáncer está considerado dentro del plan reencarnatorio, eso no significa que la persona desestime la atención médica o de la ciencia, porque tiene que luchar por su salud, porque justo es la prueba importante por la que debe pasar para aprender a luchar por la vida, porque tal vez en otro tiempo simplemente se dejó morir, y tal vez ahora luchando pueda librarse de la enfermedad que además también forma parte del proceso evolutivo, moral y espiritual del individuo. Pero, ¿y cómo son recibidos nuestros hermanos que desencarnan por el cáncer? Esa es una duda que muchas personas tienen. Cuando el cáncer es por situaciones de reencarnaciones pasadas, ellos son inmediatamente rescatados y son llevados a un puesto de socorro o a una colonia espiritual. El sufrimiento al que estuvieron expuestos fue el periodo de la prueba o expiación por el que debían pasar. Cuando la persona llevó una vida desordenada y eso le ocasionó el cáncer, tal vez por merecimiento sea pronto rescatado. Tener merecimiento quiere decir que posee características de una buena persona. En caso de llegar a la vida espiritual con las manos vacías, sin nada a nuestro favor, tal vez nos quedaremos por un tiempo en el umbral o aquí mismo entre los, entre comillas, vivos, pero en una situación de sufrimiento y dolor, porque sentirá todas las necesidades del cuerpo físico, como sed, hambre, frío, etc., así como los síntomas ocasionados por el cáncer, porque todas esas sensaciones son transferidas del cuerpo físico al cuerpo espiritual o periespíritu por el bajo nivel de vibración ocasionado por sentimientos de remordimiento, culpa, rencor, odio o falta de perdón a otros o a sí mismo. Les voy a contar la interesantísima experiencia que tuvo Priscila Melo. Ella es una médium muy comprometida, trabajando afanosamente entre el plano físico y el invisible. Ella cuenta lo que a través de una proyección astral vio y vivió
en una visita que hizo a una colonia espiritual que justamente realiza tratamientos a las personas que desencarnan por el cáncer. Priscila dice: he tenido varias experiencias fuera del cuerpo físico, muchas muy emocionantes, como cuando visité la colonia espiritual de las flores. Ahí tienen un jardín inmenso. Es una colonia muy linda. Hay infinidad de flores que no existen aquí en la tierra. La construcción es como si fuera toda de vidrio, y los espíritus bienhechores ayudan a las personas que desencarnan por el cáncer, desde niños hasta personas mayores. Ellos hablan con los recién desencarnados diciéndoles: tú no eres un cuerpo físico, no te apegues a él, eres mucho más que eso. Y si quieres tener tu cabello nuevamente, tú lo puedes plasmar con tu mente. Pero primero tienes que desvincularte del dolor y de esa imagen que tienes de tu cuerpo físico. Y así, hablando con los desencarnados, es como empieza el proceso de autoconocimiento y hacen sus propios análisis. Yo veía los espíritus de mujeres que habían desencarnado y que habían perdido uno o los dos senos, y ellas podían plasmar de nuevo sus senos, y otras volvían a tener de nuevo sus hermosos cabellos. Y el aprendizaje es: la vida es pasajera, no te apegues a tu cuerpo físico, eres mucho más que eso, eres luz. Y cuando esas personas lograban entender, ellos comenzaban a iluminarse. ¡Qué energía tan hermosa envolvía a esos desencarnados! ¡Qué cosa más preciosa ver a esos niños sonriendo, jugando! Y siempre era así. Era una escena que se repetía siempre, porque cada día llegaban necesitados. El espíritu que estaba en el proceso de desvinculación del dolor, cuando llegaba uno nuevo, lo tomaban de la mano y le decían: cálmate, tranquilo, tú vas a poder hacer esto y esto otro. Empieza a meditar en el jardín, recibe la energía que las flores te ofrecen, su aroma, escucha la música, bebe esa agua fluidificada. Y ahí estaba yo aprendiendo todo lo que me era mostrado. Mirar las flores y toda esa generosidad de colores, olores, texturas, y apreciar el auxilio que los amparadores brindaban a aquellos que necesitaban aprender a desvincularse de aquel dolor, de aquella pérdida del cuerpo. Es muy interesante e impactante ver que varios espíritus que desencarnan con cáncer en la garganta seguían teniendo ese agujero que evidenciaba la enfermedad y estaban asustados, pero los espíritus amparadores, con sus amorosos cuidados, los curaban y volvían a estar normal. Los espíritus amparadores me explicaron muchas cosas y eso me ha ayudado mucho en mis trabajos mediúmnicos. Lamentablemente, también existe el lado opuesto a esa experiencia. Fui al umbral y vi a varias personas, todas amontonadas, sufrían mucho, se evidenciaba el dolor y la angustia. Fue para ellos tan angustiante y doloroso desencarnar por el cáncer, que ellos reflejaban en su perispíritu todo lo que el cáncer les había ocasionado. Y yo, viendo y escuchando tanto dolor y desesperación, casi pierdo la conciencia. En ese momento, los amparadores me ayudaron e instintivamente retrocedí, me reequilibré y me puse a auxiliar a través de donación de energía, pases magnéticos que son parecidos al Reiki, y así ellos podían adormecer un poco y estar más tranquilos. Fue muy impactante ver los infinitos tipos de cáncer,
Pero lo que más me impresionó fue ver que todo lo que ellos pensaban lo plasmaban en su cuerpo espiritual y tenían hasta larvas, moscas, pus y mal olor, ese fuerte olor a carne podrida. Sí, fue muy impresionante darme cuenta lo que la mente de aquellos espíritus era capaz de reflejar en ellos. Y eso sucedía porque ellos se sentían culpables, merecedores de tener esa enfermedad. El sentimiento de culpa es impresionantemente destructivo y ahí lo estaba comprobando. Ahí aprendí a darme cuenta, a observar qué es lo que le estoy haciendo a mi cuerpo físico, qué emociones necesito trabajar, que debo cuidar mis pensamientos. El mentor con el que yo estaba me dijo que cuando las personas no perdonan, cuando les gusta juzgar a los demás o están emocionalmente muy heridos, esos sentimientos negativos empiezan a traspasar el cuerpo físico y las personas se empiezan a enfermar. Por eso es muy importante vigilar los sentimientos, perdonar, no juzgar, siempre vigilar, estar atentos a nuestros actos. Y por favor, considera lo siguiente. Si algún ser querido ha desencarnado por el cáncer, mantén un buen nivel de pensamientos hacia él. Piensa en esa persona con mucho amor. Saca de tu cabeza esa imagen dolorosa y ese sufrimiento de sus últimos momentos. Olvida esa imagen. Imagínalo sonriente como en sus mejores momentos, porque todo lo que nosotros pensamos sobre ellos, también eso es lo que les llega. Por eso, no le envíes sentimientos de dolor, ni de tristeza o rebeldía. Envíale buenos sentimientos. Ora por ellos con amor. Eso le ayudará mucho, pues las emanaciones amorosas y positivas son como un bálsamo para el alma que sufre. Y todo eso no solo para quien desencarnó por cáncer. Hazlo también para cualquier persona que lo necesite. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.